Buenos días a todos, soy Ses y hoy os doy la bienvenida una vez más a los diarios de Beyond Good and Evil 2. Hoy vamos a hablar sobre su maravilloso lore y más en profundidad del Diva Light. Como muchos sabréis, el 31 de octubre se hizo un directo desde la Paris Games Week, en el que el equipo de Ubisoft nos daba muchísima información nueva sobre el juego. Me tengo que disculpar por no haber podido hacer este resumen antes, pero creedme que la espera ha merecido la pena. El universo de BG2 es increíblemente vasto, pero también lo son su cultura y sus personajes. Por eso, esta vez nos adentramos en la historia de dos de las figuras más llamativas e interesantes de los últimos trailers, Jade y Dakini. A la primera ya la conocemos, solo que en su última aparición no era ni una sombra de lo que esperábamos. Por ello, Emile Morel y Kevin Erwin nos cuentan que además de su evidente cambio de edad, su carácter también ha cambiado en esta precuela. Nos presentan a una cazadora de piratas sin clemencia, de la que tendremos que escondernos cuando veamos ondear su bandera. Un personaje antagónico y sanguinario. Desde luego despejan nuestras dudas con las más temidas de nuestras sospechas, porque sí, Jade antes era mala. Por otro lado, nos muestran los artes conceptuales de Dakini, a la que vimos en el primer tráiler como una homóloga de Jade, un personaje que tenía rasgos similares, que ahora, y con su diseño y modelaje terminado, vemos mucho más carismática y distintiva. Poco más nos dejan saber sobre este personaje, pero sí que nos aseguran que todos los que aparezcan en el juego serán personajes reales, con historias profundas y en las que nos podremos identificar. Reales quiero decir auténticos. Y agarraos fuerte porque vais a flipar con esto. Kevin aprovecha estas imágenes para hacer hincapié en el diseño de personajes que se ha llevado a cabo en el estudio, y más concretamente en los factores étnicos del diseño en los que tanto han estado esforzándose. Nos enseñan algunos conceptos de piratas japoneses, indios y hasta egipcios, todo ello con los factores determinantes de un pirata espacial, que según ellos son los tatuajes, las prótesis mecánicas y el Diva Light. Y es que yo flipé con esta última imagen. Fijaros en este brazo que parece hecho entero de Diva Light. Me muero de ganas de ver todas estas ideas en el juego. Ya vimos la imagen del tiburón que analicé en el canal, y en él veíamos ya atisbos de este interés por dar características étnicas a cada personaje. Pero esto ya es otro paso en el diseño, es increíble. Y como dijo Emil, todo en este mundo son clones, así que necesitábamos darles herramientas para poder distinguirse. Yo, la verdad es que estoy deseando crear mi personaje, pero ya. Todas estas herramientas de diseño y de maquillaje no serían posibles sin Diva Light, esa fuente de energía de la que no sabíamos mucho hasta ahora. Hice un pequeño repaso sobre todo lo que sabíamos, pero todavía no teníamos cosas concretas en las que apoyarnos. Para nosotros era un material valioso que se recogía en Naraka, el lado oscuro de Soma, y que era tan peligroso que se usaban esclavos clones para recogerlo, pero desde hoy descubrimos mucho más. Empezando por el guante que usan esos clones en sus expediciones, el ya característico guante de Nox y el que tengo yo en mi dibujo. Nos descubren el origen del mineral, así como su proceso de refinamiento y manufacturación. Podemos ver un cristal en Naraka generado naturalmente, un cristal ya recogido, procesado y cuando ya está manufacturado en una especie de microprocesador. Y también vemos nuevas imágenes mucho más claras de Naraka. Da miedo, ¿eh? Imaginaos lo peligroso que sería arriesgarse a entrar con nuestra nave allí, a riesgo de perder todo nuestro progreso o nuestra tripulación. Pero merecería la pena, porque con Diva Light se pueden generar todo tipo de cosas increíbles, como armas, tatuajes o escudos protectores que nos permitirán andar por el espacio, como vimos usar a Sunny en la batalla contra los Alpha, en ese tráiler. Sin olvidar que es el material principal para crear clones, los integrantes de nuestra tripulación. Vale, yo ya tengo ganas de ir a saquear y piratear Diva Light, pero ¿a dónde vamos? Pues me alegra que me lo preguntes, Sergio, porque ya sabemos cómo van a ser esas misiones de saqueo. Tendremos que infiltrarnos en los almacenes de Diva Light, zonas totalmente fortificadas y a prueba de piratas, que no nos lo van a poner nada fácil. También vemos algunas imágenes, conceptuales claro, pero bueno, tienen muy buena pinta. Y si no, siempre podremos pasarnos por las minas de azufre a ver si podemos recoger a algún esclavo que no esté contento con su salario. Luego invitaron al escenario a Christoph Herald y Rafael Joffres, que ya les he traído por el canal, compositor y diseñador musical, para contarnos más sobre el diseño de sonido del Diva Light, y escuchad porque no tiene desperdicio.
Nos advierten que aún están investigando y que no han llegado aún a la esencia que quieren transmitir a través de su sonido, pero nos muestran el proceso. A mí, todo lo que sea ver cómo se crea el videojuego y cada parte, me encanta. Enlazan también con el diseño musical del videojuego y de la banda sonora, que en algunos casos usará leitmotivs del primer juego, pero mejorados o adaptados para la ocasión. Y nos dejan escuchar unos primeros acordes. The original and a new version for BGE2. Por supuesto, y como ya es tradición en estos directos, siguen agradeciéndonos la participación en la comunidad. Recordad que podéis usar el hashtag AskBGE para que os respondan vuestras dudas en el próximo vídeo. Y en Hit Record, donde han creado assets increíbles junto a los fans, canciones impresionantes que suenan como producciones profesionales y un montón más de material, desde grafitis hasta conceptos, hasta carátulas para esa... un momento, esa carátula es mía. ¡Lo hemos hecho, chicos! ¡Estamos en el vídeo! El próximo proyecto que tienen en mente y para el que necesitan vuestra ayuda es crear ideas o historias para los shows de voz de la radio. Esos que entran de vez en cuando entre la música. Así que ya sabéis, animaros. Por último, Christoph Herald y su equipo nos deleitan con algunas piezas de la banda sonora que tienen en proceso, en las que notamos toques étnicos y la fuerte firma del director. Que no lo puedo evitar, me recuerda tanto a Rayman 3, y si no, comparad esto que tocaron en el directo con esto. Sé que Herald no se encargó de esa banda sonora, pero desde luego algo de esencia comparten, no sé qué, pero todo apunta en la dirección correcta. Y quiero aprovechar este vídeo para hablar un poco de lo que espero del juego. Como os habréis dado cuenta, esta vez no hacen referencia en ningún momento al videojuego, solo nos hablan de la cultura, la historia y el lore. Por suerte a mí me encanta todo lo que sea información más en profundidad del universo y el world building que se lleva a cabo en el estudio. Pero estos días que he estado más ocupado he aprovechado para revisitar otro título de Ubisoft, que además se desarrolla alrededor de los piratas, Assassin's Creed 4, Black Flag. He de decir que es mi Assassin's Creed favorito y uno de los más bonitos a mi entender. Y mientras estaba en mi barco surcando el mar junto a Edward Kenway, bajando en islas desiertas para explorar o abordando otros barcos para robarles el cargamento, no podía evitar imaginarme eso mismo, pero en el espacio. Haciendo lo mismo con mi tripulación de clones híbridos, asaltando naves espaciales montado en un speeder o simplemente explorando cada rincón de Soma. No puedo esperar a hacerlo, pero también tengo miedo de que sea otro juego más de Ubisoft. Veo verdadera pasión en cada uno de los integrantes del equipo que nos hablan en los directos del Space Monkey Program. Pero miro atrás y veo todos los Assassins o los Far Cry, y son todos el mismo juego. Torres de control por todos los lados y un mapa a rebosar de iconos que te dicen a dónde ir, y eliminan la necesidad de explorar ese vasto universo de historias y personajes que tanto amor y cariño le han puesto los desarrolladores. Supongo que eso es también un tema corporativo, ¿no? La empresa grande interfiere en la capacidad creativa de los desarrolladores, pero aún así esa amenaza ahí está. Solo espero que con Beyond Good and Evil 2 sea distinto. Que sea el propio mundo el que te mueva a explorar, a realizar misiones, a descubrir, y no las misiones secundarias o los porcentajes de progreso. Antes hablaba de que la banda sonora me recordaba a Rayman 3, y me encantaría que la esencia de Ubisoft volviera con ese juego al estilo de Rayman, aun siendo conceptos completamente distintos, donde el mundo abierto aún no había cerrado la posibilidad de imbuirte en los personajes y en su universo. Puede que Beyond Good and Evil 2 se convierta en el primer juego de mundo abierto de Ubisoft en el que el mapa sirva para elegir tu próximo destino, y no el siguiente coleccionable. Y eso es todo, espero que tengáis tantas ganas como yo de seguir sabiendo más y más sobre el universo de Beyond Good and Evil 2. Ya sabéis que por aquí seguiré manteniéndoos al día, así que nos vemos muy pronto, y no olvidéis que si queréis estar al tanto podéis seguirme en las redes sociales que tenéis en la descripción. Un saludo a todos y nos vemos pronto.